Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la película Longlegs, el hit de terror de este verano, del director Os Perkins. Una obra que tenía bastantes ganas de ver porque siento que el marketing de la misma se ha hecho muy bien, creo que han jugado muy bien con las expectativas de los espectadores para que después la película incluso te sorprenda, y ha sabido con los trailers con la idea de ocultar la caracterización de Nicolas Cage, o incluso mostrando clips de cómo el corazón de Maika Monroe, la actriz que da vida a Harker, se aceleraba la primera vez que veía a Nicolas Cage disfrazado entre comillas. Han sido buenas decisiones de marketing que a mí me han dado muchas ganas de ver la película. La obra se va a mover entre una película de detectives, el hecho de ir investigando los crímenes de un asesino en serie que parece que no deja pistas, mientras al mismo tiempo hay como un elemento sobrenatural que parece que va sobrevolando la obra, creando una atmósfera muy interesante que resulta atrapante, asfixiante y que le da a la obra un toque muy incómodo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más este terror atmosférico, el terror que te oprime, que te mete dentro de la película, en comparación al terror de jumpscares, este terror que pues simplemente estás esperando cuándo va a ser el próximo susto. Esto no me divierte, o sea, creo que solamente es como un jueguito en el que no me suele gustar entrar porque me estreso bastante, pero en cambio este tipo de películas más pausadas en el cual el miedo viene más que nada por este aura oscura o terrorífica que la película puede tener, creo que en este sentido la obra acierta muchísimo. Además, tú lo que sabes de la película es que es una obra realista, como que vas a ver a una detective investigando un caso, y esto choca un poco con lo que después la película te muestra, que es todo este aura satánica, este aura de lo sobrenatural que va sobrevolando la obra, como digo, y que tú vas sintiendo que es cada vez más real. Y en este sentido creo que también ha sido una decisión por lo menos atrevida. Es cierto que a mí me hubiera gustado quizá un poco más que todo tuviera una explicación realista al final, que simplemente fuera pues eso, cómo Longlegs ha estado manipulando a la gente y cómo pues él mismo ha sido capaz de matar a todas estas familias. Pero también tengo que decir que el hecho de que lo sobrenatural se vaya comiendo la parte realista de la obra es también una decisión interesante que termina por funcionar porque lo construyen de forma muy coherente. Te das cuenta de que más que una película de detectives estás viendo una película de terror, y ese balance de ambos géneros ha estado muy bien hasta que al final prácticamente, como digo, la película se convierte en una obra de miedo, literal. El arranque me ha parecido impresionante, creo que la secuencia en la que presentan al personaje de Nicolas Cage, a Longlegs, es una pasada. De hecho, el punto de vista de la obra, la primera escena comienza desde el asiento del copiloto de Longlegs, que es donde va la muñeca que está llevando a la casa de Lee Harker, con lo cual estamos casi desde el punto de vista del propio Satán, del propio diablo, porque la muñeca representa eso. Empezar así, como digo, es muy potente, empezar también con tonos blanquecinos en los cuales la ropa roja de la niña destaca, este color rojo que nos evoca la sangre, la violencia o incluso el infierno. Después hablaremos un poco más de los símbolos de la obra, pero aquí al principio está. También hay un plano muy potente en el cual tenemos la composición de la niña cerca del triángulo que genera el tejado de la casa, adelantándonos que el triángulo va a ser importante también en la obra. Luego entraré a analizar todos los símbolos detenidamente, y con la presentación de Longlegs, que ya vemos que al principio no nos muestran del todo con claridad cómo es su personaje, porque juegan a eso, a que lo vayamos descubriendo a lo largo de la obra. Además, él va vestido de blanco, porque el color blanco siempre ha simbolizado la inocencia. De hecho, casi ni se distingue de este paisaje nevado, y viene a decirnos un poco eso, ¿no? Que la maldad a veces se disfraza de algo inocente, que en este caso pues es ese color. Después veremos cómo esto se repite con la madre de Harker vestida de monja, y su caracterización al estilo rockero de glam rock, ¿no? Con muchas operaciones en la cara. También lo analicé un poco después, pero ha sido bastante potente. Otro de los recursos que me ha gustado mucho de la película es esta amplitud de los planos que tenemos en muchos momentos. Si bien es cierto que la cámara también hace traveling siguiendo a los personajes, sobre todo a Lee Harker, a la protagonista, muchos planos, como digo, son muy abiertos, hay mucho aire, mucho espacio. Si bien muchas películas de terror se construyen con planos cortos, asfixiantes, que te hacen ver, como digo, al personaje muy de cerca, esto también surte efecto cuando quieres generar esa sensación de asfixia. Aquí la sensación de desprotección, de que los personajes están abandonados a su suerte en un mundo cruel, se genera poniéndoles mucho aire alrededor. Este aire te hace sentir que en cualquier momento por el fondo puede aparecer algo, que por cualquier puerta, por cualquier ventana o por cualquier espacio vacío podemos ver aparecer a Longlegs. De hecho, hay algunos planos, como por ejemplo uno en una puerta, que a mí me tuvo todo el rato mirando a la puerta muy tenso. Con lo cual este efecto, que por ejemplo ya hacía Mike Flanagan en la serie de Bly Manor, que es una serie que recomiendo mucho, en esta serie que era de una casa encantada, había planos muy abiertos y en muchísimos de ellos había fantasmas escondidos. Y en esta película de alguna forma también hacen eso. En ese espacio abierto que juega con nosotros, a veces
tenemos la imagen del demonio. Una sombra que se va a repetir en muchas ocasiones, que va a estar presente con cada vez más intensidad dentro de la obra, siguiendo sobre todo lo que Harker está haciendo, dándole una atmósfera muy turbia a la obra. De hecho, creo que aparece como 15 veces mínimo, porque creo que hasta ellos, los creadores de la película, en redes han compartido muchas de esas ocasiones. Así que el demonio, como digo, está presente durante todo lo que está pasando. Así que nada, en esta composición de planos abiertos vamos a entrar ahora a analizar los simbolismos que hay en toda la obra, como por ejemplo el primero, cuando el personaje de Longlegs hace cucú para presentarse. ¿Parece una tontería? Sí, pero el cuco, que es quien hace este sonido, se caracteriza por ser un pájaro que lo que hace es dejar en los nidos ajenos su propio huevo, que después incluso desplaza a los huevos de este nido, ocupando su lugar y haciendo que la madre críe a un hijo que no es suyo. ¿Qué es lo que hace Longlegs a través de la madre de Harker? Dejar en casas ajenas una muñeca que va a ser una presencia maligna que va a destrozar esa unidad familiar, igual que hace el cuco, con lo cual es un sonido que parece una tontería, pero está utilizado con cierto motivo. Después la serpiente, que representa, sin ir más lejos, en la historia de Adán y Eva, el diablo, el demonio, es quien va a tentar a Eva de que coja la manzana, con lo cual la representación del diablo a través de la serpiente, imágenes que Harker ve en distintas ocasiones, también nos habla de eso, de la presencia demoníaca que está constantemente en la obra, y muchas veces con el color rojo, que está también en los títulos de crédito, en la ropa de la niña, la habitación en la que Longlegs hace sus muñecas también hay muchísimo color rojo, o tonos cálidos, ¿no?, que nos hablan del infierno, porque el rojo en esta película para mí habla de eso, por el infierno unido a la violencia que viene después con lo que sale de él, con lo cual, color que aparece pocas veces pero que cuando aparece tiene mucha potencia. De hecho, el infierno mismo en la obra es un elemento recurrente, cuando Longlegs habla del hombre que está bajando las escaleras, downstairs, y además dice eso, que bajando las escaleras desde cualquier sitio, con lo cual está hablando directamente del infierno. Él también, si os fijáis, tiene su habitación, o el lugar en el que tiene el taller de hacer muñecas, está debajo de la casa de Lee Harker, siempre viviendo eso, por debajo de las víctimas. Al mismo tiempo hay un plano muy bonito, después de Lee enterarse de todo lo que pasaba, que la cámara da la vuelta, ¿no? Nos lleva a ese inframundo, porque es justamente en ese momento cuando Lee se está dando cuenta de que debajo de su casa vivía Longlegs. Luego las bolas también que encontramos dentro de las muñecas, en la cabeza, que de hecho los policías dicen que no hay nada dentro, que están vacías, pero también en algunas escenas vemos como cuando se rompen aparece como una especie de humo negro. Con lo cual esas bolas podemos entender que son pequeños fragmentos del diablo, como pequeñas dosis de maldad que Longlegs mete en las muñecas para corromper a las familias. Por eso, verdaderamente no es que haya nada dentro, pero sí que en algunas escenas lo hemos representado de forma metafórica como que escapa ese humo negro, esa sombra que representa el diablo, Satán. De hecho es lo que hemos visto durante la obra, él está representado como una sombra oscura. Pues un fragmento de esa sombra es lo que sale de las bolas que tienen esas muñecas en la cabeza. Luego la elección de los cumpleaños, porque esta película también va un poco de contrastes, realidad o parte sobrenatural, el bien y el mal, y la vida y la muerte, con lo cual el cumpleaños siempre representa la vida, y que sea en estas fechas cuando Longlegs siempre quiere matar a la gente, pues tiene que ver con contraponer eso, la vida y la muerte. Pero también tiene que ver con este triángulo invertido que su personaje genera, con este patrón de las muertes, creando lo que mucha gente denomina como la Trinidad profana o la Trinidad oscura. Sabéis que la Trinidad en la religión es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también hablan de que hay una especie de Trinidad oscura en la cual tenemos a Satán, el anticristo y el falso profeta. Este triángulo con tanta importancia dentro de la obra siempre nos habla de esto, de la relación que se crea entre Satán, siempre presente, su anticristo, que sería de alguna forma Longlegs, y su falso profeta, que en este caso sería la madre de Harker, con lo cual ese es el triángulo de la maldad que va a ejecutar los planes malévolos. Todas las frases bíblicas que nos hablan del dragón que emerge del mar, de las bestias, también había 3 bestias, pero a grandes rasgos, sin entrar demasiado en el tema religioso, nos vendría a hablar de lo mismo. Las 3 bestias serían Satán, Longlegs y después la madre de Harker. Y bueno, otro tema a resolver también, porque el personaje de Harker tiene poderes, que es lo que la hace especial. De alguna forma el hecho de que ella tenga su propia muñeca, porque las muñecas además también son elementos de control en muchas supersticiones, el vudú por ejemplo, hace que ella tenga un vínculo más directo con el propio Satán, igual que le pasaba por ejemplo al personaje de Carrie, que seguía vivo pero la influencia de Longlegs a través de su muñeca era constante en ella. Pues bien, Harker en cambio tiene la capacidad de descubrir ciertas cosas. De hecho, esta capacidad se nos habla de que es influida por el propio diablo, que le permite ver, como que le toca el hombro y dice, mira aquí, mira ahí, y le ayuda a ver cosas que no vería de otra forma. Por eso descubre, por ejemplo, la casa al inicio de la película. Una casa en la que, si os fijáis, el hombre que detiene también está haciendo el símbolo del triángulo, con lo cual todo parece conectado con el diablo. Después os comentaré cuál es para mí el plan maestro del diablo y qué es lo que está queriendo hacer con todo esto. Pero desde luego, bien los poderes de Harker y bien
sus pérdidas de memoria, porque tal y como nos dice, Satán le hace ver lo que él quiere, nacen a partir de aquí, de su vínculo con la muñeca. Esta idea de olvidar cosas que tienen que ver con incidentes que te han sucedido en la infancia, cómo esto te cambia, cómo esto te condiciona, hace que la película también tenga un subtexto muy interesante relacionado con los traumas, porque al final, si os fijáis, Lee Harker es una niña que vivió un trauma que su cabeza ha ocultado durante mucho tiempo y que después aflora cuando el trauma le vuelve de alguna forma en su adultez, con lo cual, aunque no sea la trama principal de la obra, ese subtexto, esa idea, ese concepto está ahí constantemente. Luego Longlegs como enemigo también ha sido muy interesante de ver. Es cierto que me hubiera gustado ver incluso más escenas de él porque es muy magnético. Nicolas Cage hace un trabajo excepcional dándole vida. Su caracterización, como os he dicho antes, también es bastante especial, bastante diferente, con una cara muy modificada por las operaciones, pintada con maquillaje blanco, inspirado en ciertos artistas de rock. De hecho, se comenta que él podía ser también un rockero en sus tiempos, pero que en un momento Satán le tocó en la espalda y es cuando ya su vida se corrompió. Y ha servido muy bien como amenaza constante durante toda la obra, porque el hecho de que sea una investigación pero sientas que en cualquier momento pueda aparecer Longlegs, a mí me ha acojonado vivo, con lo cual ha estado muy bien. Para Lee Harker además es una presencia constante, y aunque ella no lo recuerde porque Satán le bloquea ciertos recuerdos, ha estado ahí, cerca de ella durante toda su vida, solo que nunca se acuerda. Por eso la conoce tanto, por eso aparece en su casa, por eso la utiliza, para que todo se descubra, porque sí, Satán también tiene un plan de que todo se vaya descubriendo a través de Lee Harker hasta el punto en el que se tenga que enfrentar a su propia madre. Si bien entendemos que esta película es simplemente parte del divertimiento de Satán, de cómo él hace el mal en la tierra porque lo disfruta, la culminación de su obra maligna es que Harker mate a su madre, la muerte de una madre a través de una hija. Es un final duro, triste, que tiene un halo de esperanza, sí, es cierto, y dentro de este juego, él ha movido sus piezas de la forma que ha querido. Si Harker ha podido descubrirlo todo es porque él se lo ha permitido. El propio Longlegs le ha dejado las pistas de cómo descifrar las cosas. Cuando ya no le servía, Longlegs se ha quitado la vida porque ya había cumplido, había culminado la obra que Satán quería. De hecho, en este punto también hay una sensación de liberación por parte de él. Ya he terminado, mira, me voy y hasta luego, ¿no? Pero el hecho de que en esa última fiesta de cumpleaños Harker asesine a su madre nos habla de que el círculo por fin se ha cerrado. Creo que el propio director de la película ha dicho que no va a seguir, como que Harker no va a seguir siendo ahora la sierva o la que cumpla los designios de Satán, que podía haber tenido este sentido cíclico la obra, pero parece que no es así, sino que simplemente la culminación de lo que Satán quería era la muerte de la madre a manos de la hija. Es duro, como digo, ver al jefe del FBI perder la cabeza, ver que también su familia se ve envuelta en esta locura, y el sufrimiento de Lee Harker teniendo que hacer lo que hace al final. Sobre qué pasa con la niña y con esa muñeca, por qué la pistola no funciona, es un final bastante abierto. De alguna forma, Satán no ha querido que esa pistola funcione, dejando a la muñeca y a su parte de él ahí presente, con lo cual va a estar atormentando a la hija del jefe del FBI, pero eso es un poco abierto. Si va a seguir la maldición a través de ella, ¿qué pasará con la muñeca? Pues eso te lo deja a ti para que lo interpretes. Sí que queda el paralelismo de que Harker va a cuidar de la hija del FBI como su madre cuidó de ella, pero esperemos que haciendo el bien y no haciendo el mal, porque la madre, si bien tenía buenas intenciones, que era que su hija no muriese en este ataque de Longlegs, para ello se terminó convirtiendo en un ángel de la muerte que, vestida de monja y, como os he dicho antes, vistiendo al lobo con piel de cordero, metía al mal en las casas, mientras Longlegs construía estas muñecas para que simplemente Satán se divirtiera. Además hay un plano en el cual vemos a una familia morir y lo vemos a través de los ojos de la madre, con lo cual Satán miraba a través de sus ojos. Un plano subjetivo muy potente, sabiendo que estamos viendo lo que el diablo ve. Así que una película en la que no hay mucha esperanza para los protagonistas. Sí que es cierto que el ciclo del mal ahora parece que se ha terminado, pero habría que ver cómo le afecta a la niña que ahora Harker tiene que cuidar. Una obra en la que también vemos cómo el mal se divierte corrompiendo el bien, es decir, a través de lo bueno que quería hacer la madre, que era salvar a su hijo, le hizo hacer muchísimas barbaridades. Y sí, obviamente era Satán quien corrompía, sobre todo a los padres de las familias, para que matara a todo el mundo. Así que nada, una película oscura, muy bien ejecutada, que os puede gustar más o menos la resolución sobrenatural que tiene, pero que por cómo está la atmósfera hecha yo lo he disfrutado muchísimo. Un montón de simbolismos, de ideas, de conceptos que también están ahí. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like para apoyar el contenido y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado deprisa.